Oh, I hope you have some sense that what we've been looking at is an aspect of practice. It's not theory. It's something we have to bring into how we approach our daily life. Yo espero que tengáis un poco de sensación de que lo que hemos estado viendo, pues, es un aspecto de las prácticas, no es algo teórico, es algo que tenemos que traer a nuestra práctica, a nuestra vida diaria. So then he's saying that you may understand the truth of this, or as it is, the true way of being of all phenomena. Y entonces dice que puede que entiendas la verdad de todo esto, es decir, la verdad de cómo es la realidad de los fenómenos. If you keep your focus on what is around you, Si tú mantienes el foco sobre qué es lo que te rodea, and you don't apply it to the subtle forces which arise in your own mind, to the five poisons or afflictions, y no lo aplicas a los rastros sutiles que surgen en tu mente debido a los 5 venenos, then your own experience becomes a source of pride and craving. entonces tu propia experiencia se convierte en un tipo de orgullo, de anhelo. That is to say, if you see that all that you experience is empty of inherent existence, but you think that you exist, you the knower, I understand, then this is going in the wrong direction. Es decir, si tú entiendes que todo lo que te rodea está vacío de existencia inherente, pero tú, el conocedor, tú sí que existes, pues esto es ir en la dirección equivocada. And if we do that, he says, due to this, belief in one's own true existence grows stronger. So it's important to awaken to or actualize how one truly is in oneself, in one's mental activity, in one's mind, in one's intellect. Y entonces dice que si uno llega a ver esto, pues la creencia en la propia existencia se refuerza. Y entonces es de suma importancia darse cuenta de la condición natural de uno mismo, de los procesos mentales, de la mente y del intelecto. For example, you know if you're sad. Por ejemplo, tú sabes que... A thought comes in your mind and you have a sense that something's happening or that you're thinking something. De que estás triste. O surge un pensamiento en tu mente y tú tienes... tú sabes que tú estás pensando en algo. But intelligence is different. Pero la inteligencia es diferente. Many people who are not very intelligent think they are intelligent. Mucha gente que no son muy inteligentes, pues piensan que son muy inteligentes. Many people like that are involved in British politics. Y muchos de ese tipo están en la política británica. They are convinced that they understand everything when they are pretty obviously stupid. Ellos creen que lo entienden todo, pero es bastante obvio que son estúpidos. Now, intelligence is not an object. Así que la inteligencia no es un objeto. It's a kind of medium for una, the revelation and processing of experiences. Es una especie de medio para la revelación, para el procesamiento de los fenómenos. So sometimes our mind is more bright and clear, and sometimes it's more cloudy. Bueno, pues a veces nuestra mente es más brillante, más clara, y otras veces está más nublada. So he's saying you need to be present with how you are. Y entonces aquí lo que dice es que necesitas estar presente con cómo tú eres. And linking this to what we did just
previously, Y ligando esto con lo there que is acabamos no de hacer, advantage in pretending. no hay ninguna ventaja en aparentar. Some days we're dull. A veces, algunos días estamos opacos Other days we're more bright. y otros días estamos brillantes. Even if we don't want to tell other people about this, we at least need to know it for ourselves. Incluso si no queremos contarle esto a los demás, al menos tenemos que tenerlo claro para nosotros. It's not something shameful or bad. No es algo de lo que avergonzarse, no es algo malo. It's the truth of the fact that I do not exist as someone with fixed qualities. Es la verdad del hecho de que no existo como alguien que tiene cualidades fijas. We are co-emergent with circumstances. Somos coemergentes con las circunstancias. Therefore, rather than having a preposition, a fixed belief about oneself, we want to be present and simply attend to the patterning which arises in the formation we might call ourselves. Entonces, en vez de tener una predisposición, en vez de tener un juicio ya formado sobre quién somos, es estar presente con las circunstancias y ser So he says, el patrón que whoever se is the manifiesta en knower ese of the knowledge momento. must be directly awakened to. Y entonces dice, quien sea el conocedor de ese conocimiento, a ese uno tiene que despertarse. I know I decir, am in London. A quien quiera que sea el conocedor del conocimiento. That is to Entonces, say, some thought arises in me, I am in London. yo sé que yo estoy en Londres, es decir, surge un pensamiento en mí que yo In a me percato que situation estoy like en that, Londres. the thought, I am in London, it is as if that is the knower of the fact. Entonces, cuando surge esa afirmación, yo estoy en Londres, es como si hay un conocedor de ese hecho. So this point is a little bit tricky, a little bit, you have to be careful. Entonces, este punto es un poco complicado, hay que tener cuidado. As a subject, I merge with my thoughts. Como sujeto, yo me fundo con mis pensamientos. The thought, I am in London, I am in London. El pensamiento de yo estoy en Londres, yo estoy en Londres. But the thought, I am in London, arises. Pero el pensamiento yo estoy en Londres surge. I am aware of it arising. Yo me percato de este surgimiento. Who is the thinker of the thought? ¿Y quién es el pensador de ese pensamiento? No one. Nadie. Who is the knower of the thought? ¿Quién es el conocedor del pensamiento? The awareness which is not someone. La presencia que no es alguien. Things come to mind. Las cosas llegan a la mente. I found myself saying. Yo me encontré a mí mismo diciéndolo. That is to say, the field or the arena of experience finds a voice through me. Es decir, el campo o el escenario de la experiencia encuentra su When I'm lugar a speaking través de with you mí. now, I don't know what I'm going to say. Cuando estoy hablando con vosotros ahora, yo no sé lo que voy a decir. The seeing arises through the connectivity. El ver surge a través de la conectividad. Now, looking at a computer screen is not nearly as nice as seeing your live faces.
Desde luego, mirar una pantalla de un ordenador no es tan interesante como ver vuestras caras en vivo, But en directo. nonetheless, I have some felt sense of at least a few of you that I see on my screen. Pero a pesar de eso, yo tengo al menos una sensación de, bueno, unos cuantos de vosotros que os veo en mi pantalla, And with the sense of your presence, I'm speaking. y con esa sensación de vuestra presencia yo hablo. Now, I am speaking. Entonces yo estoy hablando. We could hear that in various ways. Podemos oír eso de maneras distintas. I am the agent, the doer. Yo soy el agente, el hacedor. I'm doing the speaking. Yo hago el hecho de hablar. Or I could say, speaking is speaking through me, or speaking is speaking me. O yo podría decir, el hablar está hablando a través de mí, o el hablar me está hablando, I está find hablándome. myself speaking. Es decir, yo me encuentro a mí mismo It hablando. comes to me through me. Llega a mí a través de mí. With you. Contigo. Without you, it wouldn't be coming through me. Sin ti no me llegaría a mí. This is the sense of the term co-emergence. Y este es el sentido del término coemergente. Geographically, you may be far away, Geográficamente puede que estéis muy lejos, but it is with my sense of you that my speaking is evoked or released. pero es con mi sentido de vuestra presencia que mi voz se libera. So, in terms of meditation, this is very interesting. Y entonces, en términos de meditación, esto es muy interesante. I am not a solitary, isolated ego self. Yo no soy un yo ego solitario, aislado. My life is manifesting in relationship. Mi vida se manifiesta en relación. It's not relationship that I have, No es una relación que yo tengo, but rather the how I am or how I emerge is generated by the quality of relatedness. sino más bien el cómo yo soy o el cómo yo emerjo, cómo yo me manifiesto, pues depende de la cualidad de la relación. Relationship speaks me, thinks me, and through this I have feelings and sensations. La relación me habla, me manifiesta y a partir de ella yo tengo sensaciones. So if you can see this in your own experience, then you directly see subject and object arise together. Y si tú puedes ver esto en tu propia experiencia, entonces te das cuenta de que sujeto y objeto surgen juntos. So I can feel my weight as it's revealed by the pressure on the seat. Bueno, pues yo puedo darme cuenta de mi peso a medida que se revela por la Where my presión bum en el and the asiento. seat meet together, Cuando mi trasero y el asiento se encuentran juntos, there is sensation. hay sensación. This sensation arises from the meeting of the object and the subject. Esta sensación surge a partir del encuentro del sujeto y el objeto. It's not that I feel the chair. No es que yo siento la silla, I am the isolated subject that just happens to be in contact with the chair. yo no soy el sujeto aislado que simplemente sucede que está en contacto con la silla, But the contact gives rise to the sensation. sino que el contacto da lugar a la sensación. So this is the union of subject and object. Entonces, esta es la unión de sujeto y objeto. Just as my sense of you gives rise to my speaking. Exactamente igual que mi sentido de vosotros da lugar a mi hablar.
a mi conversación. Oh. So he's saying here, whoever is the knower of the knowledge must be directly awakened to. Y entonces aquí lo que dice, quien quiera que sea el conocedor del conocimiento, a eso es a lo que hay que despertar. The knower of the knowledge is a visitor. El conocedor del conocimiento es un visitante. We all know this. Todos sabemos esto. You try to remember someone's name. Intenta recordar el nombre de alguien Your mind is blank. y tu mente se queda en blanco. Then after some time, it suddenly arises. Y luego, pasado un rato, de pronto surge. The knower of the knowledge was the thought that carried the knowledge. El conocedor del conocimiento es el pensamiento que tenía ese conocimiento. When you were at school and you had to prepare for exams, Cuando tú estabas en la escuela y tenías que prepararte para los exámenes you're doing revision, y estabas revisando, it's as if you're polishing pathways that will give you access to this information. es como si tú estuvieses puliendo los caminos que te van a dar acceso a esa información. So when the question arises, Entonces, cuando surge la pregunta, you start to write your answer. empiezas a escribir tu respuesta. If that question hadn't been on the exam paper, Si esa pregunta no hubiese estado en el papel de examen, you wouldn't have been writing that answer. no estarías escribiendo esa respuesta. The question brings a patterning of information. It evokes it so that it flows through you. La pregunta trae un flujo de información que evoca, que surja a través de ti. So I'm trying to encourage you to observe how it is for you. Entonces estoy intentando animaros a observar cómo es en vosotros. You don't need to have the concept of an ego self to do this. No necesitáis tener el concepto de un yo ego que haga todo esto. Say you've misplaced your keys. Por ejemplo, imagina que no puedes encontrar tus llaves Trying to think. y intentas pensar. Then it comes to you. Oh God, I left them in the kitchen. Y entonces llega a ti y dice, ¡ay, sí, las dejé en la cocina! Who thought that thought? ¿Quién pensó ese pensamiento? I didn't think that thought because I lost the keys. Yo no he pensado ese pensamiento porque yo perdí las llaves. Oh, it's the connectivity that brings the thought. Es la conectividad la que trae el pensamiento. There is no thinker of the thought, no ego self that's got a little factory pumping these things out. No hay ningún pensador del pensamiento, no hay ninguna fábrica del ego que esté produciendo todos estos pensamientos. This is why if we have anxiety, like in going for a job interview, Y esto es por lo que si tenemos ansiedad como la que nos da cuando vamos a una entrevista de trabajo, we might not do very well puede que no lo hagamos muy bien, because we're trying to think, what should I say to these people? porque estamos intentando pensar qué es lo que debería decirle a esta gente. Too much thinking. Demasiado pensar. It's making a kind of screen between me and the contact. Y eso fabrica una especie de pantalla entre entre la gente y yo. And maybe I say something not very good. Y quizá diga algo que no sea muy bueno. Then I think, oh God, they're looking at me. Ay, entonces pienso, oh Dios, me están mirando.
I feel I'm really examined. I'm like an object. Me siento verdaderamente examinado, soy como un objeto. Then it's very hard to speak. Y entonces es muy difícil hablar. We probably all have this kind of experience. Probablemente todos tengamos este tipo de experiencia. Then if we relax, it flows again. Y entonces si nos relajamos, pues fluye de nuevo. The like intelligence is the flow of connectivity. Entonces la inteligencia es el flujo de la conectividad. So if we want to find this knower, there are two aspects, he says. Y entonces dice que si queremos encontrar este conocedor, hay dos aspectos. So we need to know these two aspects of the truth, the relative and the absolute, and their inseparability. En primer lugar, se debe entender la verdad en sus dos modos, absoluto y relativo, y luego, en última instancia, se debe realizar la inseparabilidad de la verdad. So he then says we have to see that as a general principle everywhere, all relative appearances have no internal self-definition and are like illusion. Entonces dice que como principio general nos tenemos que dar cuenta que las apariencias relativas, que los objetos del conocimiento carecen de una naturaleza propia inherente, es decir, son una ilusión. And from the absolute point of view, they neither exist nor do not exist. They are just like the sky. Y que desde el punto de vista absoluto ni existen ni no existen, es decir, son tal como el cielo. When you go for a walk and you look at the sky, Cuando tú vas a dar un paseo y miras al cielo, you can't say it's not there, no puedes decir que no esté ahí, and yet it's not here as something. pero sin embargo no está aquí como un algo. Maybe the clouds are here as something, or the rainbows, or the moon. Quizá las nubes estén aquí como algo, o quizá un arco iris, o quizá la But luna, not the sky. pero no el cielo. So what we need to get this pure relative truth is to understand the great middle way, or the great avoidance of the extremes, which is the ultimate inseparability of the two truths. Y entonces lo que necesitamos es el gran camino medio, es decir, evitar los extremos, y eso es la inseparabilidad primordial de las dos verdades. And he says, and we do this by means of the intellect or mentation. Y dice, lo hacemos a través del intelecto o del pensamiento. That is to say, we have to study these teachings and reflect on them and apply them to our own experience. Es decir, tenemos que estudiar estas enseñanzas y aplicarlas y verlas a través de nuestra experiencia. So again, he quotes Shantideva. Y The de nuevo, absolute is not within the sphere of the intellect. The intellect desires the relative. y de nuevo cita a Shantideva diciendo, el absoluto no está dentro de la esfera del intelecto, el intelecto desea lo relativo. That is to say, you cannot think yourself to the absolute or to emptiness. Es decir, no puedes llegar a lo absoluto o a la vacuidad a través del pensamiento. So the great Indian philosopher and yogi Nagarjuna Entonces, el gran filósofo y yogi indio Nagarjuna was famous for adopting the path of negation. fue famoso por adoptar el camino de la negación.
he didn't make any formulation of how the absolute is. No hizo ninguna formulación de cómo es lo absoluto, but he reviewed the propositions put forward by other thinkers and always came to the conclusion, neti neti, not this, not this. pero él revisó todas las afirmaciones de otros pensadores y siempre llegó a la misma conclusión, neti neti, no esto, esto no, esto no. Now, this doesn't mean it has nothing to do with us. Eso no significa que no tenga nada que ver con nosotros. But what it means is it has nothing much to do with the structure of our ego. Lo que sí significa es que no tiene mucho que ver con la estructura de nuestro The ego. ego is the aspect of ourself that's always trying to apprehend or catch something. El ego es ese aspecto de nosotros que siempre intenta atrapar algo, aprehender algo. So we say, now I understand. Y entonces decimos, sí, ahora entiendo. But that can't be applied to the absolute. It's not something you understand. Pero eso no puede aplicarse a lo absoluto, no es algo que tú entiendas. We are the absolute, and we are the relative, and we are the non-duality. Somos lo absoluto y somos lo relativo y somos la no dualidad. So he's, in a sense, he's saying, use your intellectual understanding to loosen up the structures that you stand on, the assumptions that you carry. Es decir, está diciendo que utilices tu entendimiento intelectual para soltar, para aflojar la estructura sobre la que te asientas, el entendimiento sobre el que descansas. But be careful. Pero ten cuidado. My teacher always said that Manjushri, the bodhisattva who represents intelligence and wisdom and understanding, Mi maestro siempre decía que Manjushri, el bodhisattva que representa la inteligencia, la sabiduría, la comprensión, he holds a sword. él tiene una espada. And this sword has a blade which is sharp on both sides. Y esta espada tiene una hoja que está So he afilada por can los dos cut out lados. and he also cuts in. De manera que él puede cortar hacia un lado, pero también puede cortar hacia otro lado, hacia afuera y hacia adentro. So if you enjoy being someone who knows something, Entonces, si tú disfrutas ser alguien que sabe algo, que you're conoce using algo, the sword to cut up the world into digestible pieces. tú estás utilizando la espada para cortar el mundo en trozos digeribles. But if the sword comes back, it'll slice you up too. Pero si la espada vuelve hacia atrás, también te va a cortar a ti. So that's why Pato Rinpoche says, thus towards whatever intellectual understanding one has, if pride and craving arise, then that pride and craving is the work of demonic delusion. And due to it, one's understanding will become false. Y entonces nos dice Patrul Rinpoche, es decir, cualquier comprensión intelectual que provoque la aparición del orgullo y el deseo, quiere decir que ese orgullo y ese anhelo son obra del engaño demoníaco y por tanto esa comprensión resultará falsa. So some of us have looked at this issue before. Algunos de nosotros hemos visto esta cuestión antes. What we want is knowing, which is a capacity, Lo que queremos es saber, que es a una capacidad, potential, un potencial, but it's not pre-shaped. pero no está preconfigurada. So I have a hand, Entonces yo tengo una mano,
My hand can do many things, Mi mano puede hacer muchas cosas and it can pick up the pen. y puede coger I hold the pen. bolígrafo. Y yo tengo el This bolígrafo, gives me power, me da poder, but I'm also the prisoner of the pen. pero también soy el prisionero del bolígrafo. In order to hold the pen, I give up my freedom. Para poder sostener el bolígrafo, abandono mi libertad. I get my freedom back by giving up the pen. Obtengo de vuelta mi libertad soltando el bolígrafo. So this is what he's saying, that if you have pride and craving to know something, to be an expert, to be a specialist, Y eso es lo que dice, si tú tienes orgullo y anhelo de tener un conocimiento, de ser un especialista, then your mind closes around this information, this knowledge, in the way your hand closes around the pen. y entonces de ser un experto, entonces tu mente se cierra en torno a este objeto, es exactamente igual que la mano se cierra en torno a un bolígrafo. Liberation comes from the subject. La liberación viene del sujeto. The pure state of the subject is unborn awareness. El estado puro del sujeto es la presencia no nacida. This is always empty. Esto siempre está vacío. It has no fixed content. No tiene ningún contenido fijo. That's why it can reveal everything. Por eso es por lo que puede revelarlo todo. The empty cup has the greatest potential. La taza vacía es la que tiene el If you put potencial más orange grande. juice into the cup, Si tú pones zumo en la taza, but you only had enough to half fill it, pero solo tienes suficiente como para llenarlo hasta la mitad, it's probably not beneficial to top it up with coffee. probablemente no sea beneficioso llenarla con café. Because the orange juice is exclusive. Porque el zumo de naranja es excluyente. It's saying, keep out, I am orange juice. En lo que está diciendo es, mantente fuera, yo soy zumo de naranja. I am Scottish, I am male. Yo soy escocés, yo soy masculino. All of these identities and definitions are limitations. Todas estas identidades y definiciones son limitaciones. Now, it's not an either or, Y entonces no es que sea un o uno u otro, because our mind is always filling and emptying with experience. porque nuestra mente siempre está llenándose y vaciándose con experiencia. So, if you were a parent and you might be at home quite happily, Bueno, pues si tú eres un padre, una madre y tú estás en casa bastante pues, tranquilo y feliz, and then there's a banging on the door and they cry and it's your small child and they're saying, Mama, Mama. y entonces alguien llama a la puerta y lloran, alguien llora y te dice, mamá, papá, You rush, you're upset. What's the matter? tú corres porque estás preocupado, ¿qué es lo You que don't pasa? say, all these fucking children, I'm happy, go away. No dices, ay, estos jodidos niños, vete, déjame en paz, estoy tranquilo. Your happiness is gone. Tu felicidad se fue, But you're full of concern for the child. pero estás lleno de preocupación por el niño. This is our mind. Esa es nuestra mente. So we fill, we empty situationally. Entonces nos llenamos, nos vaciamos situacionalmente. The block is to take up a position. Si se adopta una posición, entonces hay un bloqueo. This is me, this is how I am. Así soy yo, así es como yo soy. So it's the same saying, I am a scholar, I understand these things. Es lo mismo cuando se dice yo soy un erudito, yo entiendo estas cosas. This looks powerful. It looks to be someone. Eso tiene una apariencia de poder, tiene una apariencia de que eres alguien.
but it's a demonic delusion. pero es un engaño demoníaco. The knowledge you have in your mind El conocimiento is que a tú tienes, sign of your very slow metabolism and evacuation process. el conocimiento que tú tienes de de ti mismo es un signo de tu metabolismo lento y de de tu When evacuación you were lenta. born, you didn't know very much. Cuando tú naciste no sabías mucho Then you learn lots and lots of things. y luego aprendiste muchas cosas. And if you live long enough, you will forget everything you know. Y si tú vives lo suficiente, te vas a olvidar de todo lo que sabes. You'll just be sitting in your chair looking, oh, happy to be here. Where am I? Tú simplemente vas a estar sentado feliz en tu silla y diciendo, que estoy contento de estar aquí. ¿Dónde estoy? So when you are full of knowledge, Entonces, cuando tú estás lleno de conocimiento, this is just constipation. esto es simplemente estreñimiento. Sooner or later, the shit will vanish. Antes o después, la mierda va a desaparecer. So that's why he says it's a demonic delusion. Y por eso, por lo que dice, es un engaño demoníaco. And if you hold on to that substantialization, that making it some definite thing, your understanding will become false. Y si tú te aferras a ese conocimiento, entonces esa comprensión resultará falsa. Because the knowledge will have been established inside the binary opposition of knowing and not knowing. Porque el conocimiento entonces se ha establecido dentro de esta oposición binaria de conocer y no conocer. So then he quotes a sutra, and which says, what is called attainment is unstable. What is called clear realization is greed. Y entonces cita un sutra y dice, lo que se llama logro es inestable, lo que se llama realización clara es codicia. So, in our life, we have had many different kinds of attainments. Bueno, pues en nuestra vida hemos tenido muchos tipos de logros. Learning to ride a bicycle, climbing trees, learning another language. A aprender a montar en bicicleta, a trepar a los árboles, a hablar otro You idioma. have an achievement, Tienes un logro, but it's unstable. pero es inestable. If the government decided that everyone had to retake their final school exam, Si el gobierno decidiese que todo el mundo tiene que volver a pasar sus exámenes finales en la escuela, this might be a bit of a problem. esto podría ser un pequeño problema. Because we have that attainment was unstable. Porque ese logro fue inestable. In the same way, he says, what is called clear realization is greed. Y de la misma manera dice que lo que se llama realización clara es codicia. You seem to have some insight. Things become a bit clearer. You have a good meditation. Parece que has tenido una comprensión profunda, has tenido una meditación muy clara. Oh, that was an experience. Bueno, pues eso fue una experiencia. But it tasted good. Pero tenía un buen I sabor. like it. Sí, me gustó. I want more. Quiero más. I wanted to come back. Quiero que vuelva. So this is the meaning of greed here. Pues ese es aquí el significado de codicia. You turn a bright revelation, an insight, into a commodity that you could try to hang on to and increase. Tú conviertes una revelación brillante, una comprensión, en una especie de mercancía de la que tú quieres más y más.
So he says this instability and greed are the work of demonic delusion. Dice, la inestabilidad y la codicia son obra del engaño demoníaco. Now, the formulation that it's a demonic delusion is quite helpful. Bueno, pues la formulación esta de engaño demoníaco es bastante útil. He's not saying that if it happens to you, you are deluded and you are a bad person. No te dice que si eso te sucede a ti, tú estás engañado y tú eres una mala persona. What he's saying is, until you are established in the non-duality of emptiness and appearance, emptiness and clarity, and so on, you can fall under the power of demonic delusion. Lo que nos dice es que hasta que no estés fuertemente establecido en la inseparabilidad de apariencia y vacuidad, de claridad y vacuidad, tú puedes caer bajo el poder del engaño demoníaco. Don't blame the object, don't blame yourself. No culpes al objeto, no te culpes a ti mismo. But be aware of your tendency to cling on to experiences as if they were an enduring truth. Sino sé consciente, date cuenta de ti mismo como de tu tendencia de que las cosas, de considerar las cosas como verdad. So he says, those with great pride believe I have gained this. Y dice, aquellos de gran arrogancia creen he conseguido esto. Well, that's pretty obvious. Bueno, pues eso es bastante that obvio. way we become stupid. De esa manera nos volvemos estúpidos. What is called my clear realization becomes discursive thought. Lo que se llama mi clara realización se convierte en un pensamiento discursivo. This is like going on holiday. Esto es como irte de vacaciones, watching the sunset, ver la puesta del sol and taking photographs of it. y tomar fotos. The immediacy of the sunset has been turned into a second order representation. La inmediatez de la puesta de sol se ha convertido en una representación de segundo orden. If you grasp the transient meaning and you formulate it as part of a narrative of who you are and what you understand, its freshness is lost and it becomes discursive thought. Si tú te aferras a la experiencia directa y la atrapas, se convierte en un pensamiento discursivo. Oh, this text is a little bit dense and I want us to make good progress with it. So I'm not bringing in pauses for meditation, but you can do your own practice in the evening or in the breaks and so on, because you want your mind to be soft and responsive to get the flavor of the text. Este texto es bastante denso y yo quiero que tengamos una buena comprensión de él y por tanto no estamos haciendo prácticas para la meditación que podéis hacer por vosotros mismos luego por la noche cuando terminemos o en las pausas. So he says, the unmediated actuality or the, the direct awakening or clarity to how it is. Y entonces dice
La experiencia directa o la claridad de cómo es, la experiencia no mediada de cómo es, when this is applied to relative intellectual understanding, cuando esto se aplica al conocimiento intelectual relativo, this is absolute. esto es absoluto. That is to say, if you understand that thoughts are ungraspable, Es decir, si tú entiendes que tus pensamientos son inasibles, inatrapables, arising like rainbows, que surgen como arcoíris, and you relax from appropriation to grasp, from grasping, y tú relajas esa apropiación de intentar to hacerte con el an aferramiento aesthetic appreciation, y lo conviertes en una apreciación estética, then you have full receptivity and full release. entonces tú tienes una plena receptividad y una liberación plena. So this is the absolute. Y esto es lo absoluto. This is the Dharmakaya of the Buddha, Y este es el Dharmakaya del Buda, open to everything and not caught by anything, abierto a todo y no atrapado por nada. undefended but not vulnerable. Es indefenso, pero no vulnerable. So he says, if you examine yourself as the mind or consciousness or intellect that understands, then you will see that in no way is it a substantial entity. Y dice, si te analizas a ti mismo como la mente o la conciencia o el intelecto que comprende, verás que no hay ninguna manera, o sea, que no hay de ninguna manera algo como una entidad sustancial. You are not a thing. Tú no eres una cosa. Your mind isn't a thing. Tu mente no es una cosa. The space of the mind isn't a thing. El espacio de la mente no es una cosa. Thoughts, feelings, memories, plans are not things. Los pensamientos, sentimientos, los planes, los recuerdos no son cosas. The mind is the space within which appearance occurs. La mente es el espacio en el que tiene lugar la apariencia. The mind is the illumination of the space within which appearances occur. La mente es la iluminación dentro del espacio en el que todo sucede. The mind is the appearances which are illuminated by the brightness of the space within which these appearances come. La mente es la iluminación de las apariencias dentro del espacio en el que todas tienen lugar. So you have to look again and again for your mind. Y entonces tienes que buscar una y otra vez tu mente. Some of us have looked many times with the 5 questions. Algunos de nosotros pues hemos mirado, la hemos buscado muchas veces con las 5 preguntas. Does the mind have shape and color, ¿Tiene la mente forma? ¿Tiene color? a size? ¿Un tamaño? Does it come from somewhere? ¿Viene de algún lugar? Stay someplace? ¿Permanece en algún lugar? Go someplace? ¿Va a algún lugar? These 5 questions are very helpful for getting close to the immediacy of how your mind is. Estas 5 preguntas son muy útiles para acercarte a la inmediatez de cómo es tu mente. But we need the direct experience, not just knowledge about it. Pero necesitamos la experiencia directa, no solo un conocimiento sobre algo, sobre ello. If you are eating a sandwich Si tú te estás comiendo un bocadillo
and I am watching you eating the sandwich. Y yo estoy mirándote cómo te lo comes, ese I can bocadillo. have knowledge about the sandwich you are eating, Yo puedo tener conocimiento sobre el bocadillo que te estás comiendo, but I remain hungry. pero yo no se We me quita el need hambre. direct experience. Necesitamos experiencia directa. So then he's more precise now. From the very beginning, mind has been empty of existing and not existing. Y ahora ahora es más preciso, dice, desde tiempo sin principio la mente ha sido vacía de existencia o inexistencia. Now, we feel that we exist. Bueno, pues nosotros sentimos que nosotros existimos. I'm here. Yo estoy aquí. This is the ego self as a proposition. Este es el yo ego como una proposición. The ego self is not the mind. El yo ego no es la mente. The ego self is a patterning of the potential of the mind. El yo ego es unos patrones del potencial de la energía de la mente. It is within the mind, Es dentro de la mente, but it seems to position itself apart from the mind. que parece que se coloca a sí mismo aparte de la mente. So I might say to you, oh, let me tell you about my mind. Y bueno, pues yo podría decirte, déjame contarte sobre mi mente. From the very beginning, it has been empty of existing and not existing. Desde tiempo sin principio ha estado vacía de existencia o inexistencia. This is telling you a story. Esto es contarte una historia. We use the stories to awaken from the need for stories. Utilizamos las historias para despertar a despertar de las historias. Parents tell children, go to sleep stories. A los padres les cuentan a los niños historias para dormir. The Buddha tells us, wake up stories. Y el Buda nos cuenta historias para despertar. But we, being very perverse, we can turn the Buddha's wake up story into a good night story. Pero nosotros, que somos muy perversos, podemos convertir las historias para despertar del Buda en historias para buenas noches. So, empty of existing and not existing, he's saying, look at this till it's clear for you. Vacía de existencia o inexistencia, lo que dice es míralo obsérvalo hasta que te quede claro para ti. I exist. Yo existo. Really? ¿De verdad? You might say this. Tú puedes You might decir esto, believe this, puedes creértelo, but it's not true pero no es verdad, because you're changing. porque tú estás cambiando. You manifest. Te manifestas, That's undeniable. eso es innegable, But you don't exist as something because you're not a something. pero no existes como un algo porque tú no eres un algo. Like like the text say, you have to put this on your tongue till you taste it. The words are not enough. Como dice el texto, tienes que ponerlo en tu lengua hasta que lo saborees. Las palabras no son suficientes. Your mind has been empty Tu of mente, beginning and ending, tu mente ha estado vacía de un principio, de un final, of coming and going, de permanecer o of permanence and impermanence, de permanencia o de fugacidad, de ir y of venir, past, present, and future, de pasado, presente, futuro. and is therefore called the absolute actuality. Y por eso se llama la realidad absoluta.
what it means is, in being empty of these things, Lo que significa es que, intrinsically empty of these things, lo que it is significa, also available for transient hospitality towards these things. y lo que significa es que al estar vacía de estas cosas, vacía intrínsecamente de estas cosas, está disponible, tiene hospitalidad infinita a la manifestación transitoria de estas cosas. It's not that we have two minds, a good mind and a bad mind. No es que tengamos dos mentes, una mente buena y una mente mala. But the mind can be present as it is, or it can be veiled through merging it with concepts. Pero la mente uno puede estar presente con ella tal cual es o estar velada por los conceptos. But beginning and ending, that's what happens with thoughts. They arise and pass, coming and going. Feelings come and go. Pero principio y final, pues eso es lo que aparece con lo que es con los pensamientos. Los pensamientos tienen un principio y tienen un final. Ir y venir, pues eso es lo que tienen los sentimientos que The van y mind vienen. is like the sky. Y la mente es como el cielo. Planes come, atom bombs explode, birds fly through it, storm clouds, rainbows. Llegan, los aviones pasan por él, en el cielo explotan las bombas atómicas, por el cielo vuelan los pájaros, hay nubes de tormenta, When you arcoíris. see a cloud in the sky, Cuando tú ves una nube en el cielo is empty of the cloud. el cielo está vacío de la nube, Because the cloud doesn't touch the sky. porque la nube no toca el cielo. In the same way, and you can check this again and again, Y the del mismo mirror modo, is empty of the reflection. y tú lo puedes comprobar por ti mismo una y otra vez, el espejo está vacío de su reflejo. So you go and look in a mirror. Si tú vas y miras en un espejo, Oh, my reflection. mi reflejo It's in the mirror. está en el espejo. That's definite. Eso es definitivo. But then you move away and something else is reflected. Pero luego te mueves de ahí, te vas de ahí y entonces se refleja otra cosa. The mirror was not touched by the reflection. El reflejo no tocó el espejo. It shows, but it is not touched. Muestra, pero no lo toca. The sky shows the rainbow, shows the cloud, but it is not touched or contaminated or conditioned or modified by what is arising. El cielo muestra el arco iris o muestra la nube, pero no tocan nada de estas cosas, tocan el cielo, no lo contaminan, So this no is lo the condicionan. absolute actuality. Y entonces esta es la realidad absoluta. So we come back again and again to the same point. It's not either or. Y entonces volvemos una y otra vez al mismo punto. No es que sea una cosa u otra, It's both and. es ambos, es y. The absolute is full of the relative without becoming relative. Lo absoluto está lleno de lo relativo sin convertirse en relativo. So when he says that it's empty of existing and non-existing, Y entonces cuando dice que es vacía de existencia o inexistencia, that's like saying the mirror is empty of reflections. es como decir que el espejo está vacío de reflejos.
the reflection is in the mirror, el reflejo está en el espejo, but the empty, fresh potential of the mirror to show reflections is not limited or conditioned by this reflection. pero el potencial vacío del espejo de mostrar reflejos no se mancha, ni se condiciona, ni se toca por los reflejos. So this is central if you want to practice Dzogchen or Mahamudra. Y esto es central si tú quieres practicar Dzogchen o Mahamudra. What we call samsara or limitation or my mistakes or my confusion or my faults. Lo que llamamos samsara o errores o limitaciones o mis fallos Is not other than the infinite openness of the mind. no es diferente a la apertura infinita de la mente. But I did that bad thing. Pero yo hice esa cosa tan mala. That's a series of words. Eso es una serie de palabras. But I did that bad thing. Pero yo hice esas cosas tan malas. Each word arises and vanishes. Cada palabra surge y desaparece. Nothing is established. No se establece nada. But due to my grasping, due to my pre-existing belief, I exist, I am a bad person, I should not have done that. Pero debido a mi aferramiento, debido a mi suposición como preexistente, yo he hecho eso. Then it is as if something is established. Y entonces es como si algo se estableciese. But that is delusion. Pero Delusion is believing that something which is not true is true. pero eso es delusión. La delusión es creer en que es verdad algo que no es verdad. So he then quotes another sutra, mind is not within and neither is it without, and it cannot be perceived as something other than these. Y entonces cita otro sutra y dice, la mente no está dentro y tampoco está fuera, y no se puede describir de ninguna otra manera. As we have looked already, although I can say my mind, Como ya hemos visto, aunque yo pueda decir mi mente, which grammatically seems to indicate that my mind is something I possess. que gramaticalmente parece que indica que mi mente es algo que yo poseo. In fact, it's the other way around. Mind shows me. En realidad es justo al revés. La mente me Me, muestra a mí. myself are patternings within the flow of experience revealed by the mind. Yo mismo son patrones dentro del flujo de experiencia de la mente. So the mind is not inside me. Entonces la mente no está dentro de mí. It's not like my kidneys or liver. No es como mis riñones o como mi hígado. And neither is it without, meaning outside, Y tampoco like my está shoes. fuera como mis zapatos. And it cannot be perceived as something other than these. Y no se puede describir de ninguna otra manera. Because whatever you experience as inside you is there revealed as an experience of the mind. Porque cualquier cosa que se te revele como dentro de ti es una experiencia que surge en tu mente. And whatever you experience outside yourself, cars, expensive cars, or trees, or people, this is
the experience of the mind. Y cualquier cosa que experimentes fuera de ti, coches, coches caros, árboles o lo que sea, todo esto no es más que una experiencia en tu Everything is the mente. experience revealed by, in, for the mind. Todo es una experiencia revelada por y dentro de la mente. So then he quotes another sutra, one from a Sangha. He says, mind is without form, without color, and without resting place, just like the sky. Y entonces cita otro sutra de Asanga y dice, la mente carece de forma, carece de color y carece de morada, exactamente igual que el espacio. The most important part of our practice is to give ourselves the space and the holiday from busy conceptualization so that we can become close to our mind as it is. El aspecto más principal de la práctica es el de darnos unas vacaciones de nosotros mismos, de manera que nosotros podamos acercarnos un poquito más a quién somos en realidad. We look again and again, we see the mind has no form. Miramos una y otra vez y vemos que la mente no tiene forma. And yet, that absence of form doesn't mean a kind of void, oblivion, a non-existence. Y sin embargo, esa ausencia de forma no da lugar a una especie de olvido o de no existencia en absoluto. Because my freedom to have 1,000 forms is dependent on the absence of a fixed form for my mind. Porque mi libertad de tener 1000 formas depende de la ausencia de tener una forma fija en mi mente. So I can feel happy or sad Entonces yo me puedo sentir feliz, me puedo sentir because triste, my mind is not intrinsically happy or sad. porque mi mente no es intrínsecamente alegre o triste. My mind has no intrinsic quality Mi mente no tiene cualidad intrínseca, except being empty of any intrinsic qualities. excepto que está vacía de cualquier cualidad intrínseca. But because it's both and, Pero puesto que que es los dos, que es y, having no intrinsic quality, al no tener cualidad intrínseca and being open to the movement of experience, y estar abierta al movimiento de experiencia, what is revealed to us is the flow of experience in the pulsation of subject and object. lo que se revela a nosotros es la experiencia en la pulsación de sujeto-objeto. So at the moment, my mind, if you like, is the stage or the arena within which is arising my body, the screen in front of me, the images that I see of a few of you, the sense of the room around, what's outside the window. Entonces se podría decir que en este momento mi mente es el escenario en donde se revela a mi cuerpo, la pantalla que tengo delante de mí, la experiencia de algunos de vosotros en la pantalla, todos los sonidos que yo oigo, toda Now, esa in a experiencia. few minutes, we will come to an end. Bueno, pues en unos minutos vamos a terminar. So I would like to reassure you that although you will vanish from my computer, I will not be sitting here all night looking at the computer, praying for your return so that I can be me again. Y yo os quiero tranquilizar en el sentido de que aunque os vayáis y mi pantalla se vuelva oscura, no me voy a pasar aquí sentado toda la noche mirando a la pantalla, esperando
que volváis because there are mañana many sources of me being me. para que yo de nuevo vuelva a ser yo, porque hay un montón de fuentes que hacen que yo sea yo. Subject and object are co-emergent. Sujeto y objeto son coemergentes. The mind is not emergent. La mente no es emergente. You can look in the mirror for hours and the mirror will not emerge. Tú puedes mirar al espejo durante horas y el espejo no va a emerger. You can move, you can move your face around and different expressions will arise in the mirror. Tú puedes mover tu expresión y van a surgir diferentes expresiones en el espejo. Tú puedes mover tu cara y van a surgir diferentes expresiones en el espejo, pero todo eso no son más que reflejos. So this is like our experience is like the reflection. Y esa es como nuestra experiencia, es un reflejo Arising and passing due to circumstances. que surge y pasa debido a las circunstancias. No matter what patterns of arising occur, it doesn't stain the mind, it doesn't mark the mind is fresh. Sin dejar rastros, sin dejar manchas, no importa lo que surja dentro de la mente siempre permanece fresca, nueva. However, if our attention is strongly fixated on the patterning of what is arising, so that it seems to be the whole truth, Sin embargo, si nuestra then the atención, openness of the mind will remain unavailable for us, although it is always open and here. sin embargo, si nuestra atención se sobrefija sobre los patrones que se muestran en la mente, sobre lo que se manifiesta, la apariencia que surge dentro de la mente, pues entonces la apertura siempre presente de la mente no es percatada, aunque siempre esté aquí. So this is the practice. Entonces, esta es la práctica. Firstly, make friends with impermanence, En primer lugar, hazte amigo de la transitoriedad. outer impermanence, the seasons, the movement of people in the street, and so on. La transitoriedad exterior, a las estaciones del año, la gente que pasa por la calle, etc. The impermanence of your gesture, what you're saying, the rhythms of your breathing, and so on. La transitoriedad de tus gestos, de lo que tú dices, del ritmo de tu respiración y demás. Then pay attention to thoughts, feelings, sensations, memories. Y luego préstale atención a los pensamientos, sentimientos, recuerdos, planes. To do this, we simply sit, relax, and here we are. Y para hacer esto, tú simplemente siéntate, relájate y aquí estamos. Then the instruction is don't merge into whatever arises. Y entonces la instrucción es no te fundas con aquello que surge, Don't hold yourself back and away from what's arising. no te coloques separado y des un paso atrás de aquello que surge, Just open and present. simplemente abierto y presente. If you like, we go into the state of the mirror or the state of the sky. Se podría decir que vamos al estado del espejo o al estado del cielo. This optimizes our capacity to see a thought coming and going, feeling coming and going, Esto with clarity optimiza, but without involvement. esto optimiza nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que va y viene, de lo que va y viene, y entonces hay una claridad de lo que va y viene. Good. So Bien, this is our end for today. este We're es, back again tomorrow morning, 10 o'clock. este es el fin de nuestro día hoy, bueno, de vuelta mañana a las 11 horas de España.
You may have a busy evening ahead of you, Puede que tengáis una noche whatever's happening. ocupada delante de vosotros con Simply cualquier be aware of the movement of experience. cualquier cosa que suceda, pues simplemente percataros del movimiento de la experiencia. Okay, see you ¿Vale? guys tomorrow. Os veo Have a mañana. good evening. Tenéis buena noche.